Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu trago para vocês fragmentos da obra Las Venas Abiertas de América Latino, de Latinoamérica, do grande escritor uruguaio e pensador social Eduardo Galeano, obra de 1971. Vamos lá então, sem mais, eu passo a palavra ao Eduardo Galeano, esse grande escritor uruguaio, para Las Venas Abiertas de América Latina. Vou ter que ler em espanhol, pessoal, porque eu adquiri esse livro em La Paz, no coração da Bolívia, no fim do ano de 2009. Vamos lá. La División Internacional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba la fábula y la imaginación. Y la imaginación era humillada por los trofeos de las conquistas, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndoles mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Son muchos más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización. Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestro sistema de inquisidores y verdugos no solo funcionan para el mercado externo dominante, proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. Se ha oído hablar de concesiones hechas por la América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países. Es que nosotros nos damos concesiones, advertía allá por 1913 el presidente estadounidense Woodrow Wilson. Él estaba seguro. Un país, decía Wilson, es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido. Y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos, aunque los haitianos y los cubanos ya habían asomado a la historia, como pueblos nuevos, un siglo antes de que los peregrinos de Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth. Ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos, a lo sumo, una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo, o más tarde estadounidense, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo,
la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de los eslabones, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores, y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. Hace 4 siglos ya habían nacido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de la América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Oro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos. Y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho, el nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos de quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes ya de adentro, dominadas desde fuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. La brecha se extiende. Hacia mediados del siglo anterior, el nivel de vida de los países ricos del mundo excedía en un 50% el nivel de los países pobres. El desarrollo desarrolla la desigualdad. Richard Nixon anunció en abril de 1969 en su discurso ante la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que a fines del siglo XX el ingreso per cápita de Estados Unidos será 15 veces más alto que el ingreso en América Latina. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos absolutos, pero mucho más en términos relativos, por el dinamismo de la disparidad creciente. El capitalismo central puede darse el lujo de crear y creer sus propios mitos de opulencia, pero los mitos no se comen, y bien lo saben los países pobres que constituyen el vasto capitalismo periférico. El ingreso promedio de un ciudadano estadounidense es 7 veces mayor que el de un latinoamericano y aumenta a un ritmo 10 veces más intenso. Y los promedios engañan por los insondables abismos que se abren al sur del río Bravo, entre los muchos pobres y los pocos ricos de la región. En la cúspide, en efecto, 6 millones de latinoamericanos acaparan, según las Naciones Unidas, el mismo ingreso que 140 millones de personas ubicadas en la base de la pirámide social. Hay 60 millones de campesinos cuya fortuna asciende
a 25 centavos de dólar por día. En el otro extremo, los progenetas de la desdicha se dan el lujo de acumular 5.000 millones de dólares en sus cuentas privadas de Suiza o Estados Unidos y derrochan en la ostentación y el lujo estéril, ofensa y desafío, y en las inversiones improductivas, que constituyen nada menos que la mitad de la inversión total. Los capitales que América Latina podría destinar a la reposición, ampliación y creación de ruedas de producción y de trabajo. Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional. Se hipoteca la soberanía porque no hay otro camino, así dicen. Las coartadas de la oligarquía confunden interesadamente la impotencia de una clase social con el presunto vacío de destino de cada nación. Josué de Castro declara: yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que, infelizmente, no hay otra solución que la violencia para América Latina. 120 millones de niños se agitan en el centro de esta tormenta. La población de América Latina crece como ninguna otra. En medio siglo se triplicó con creces. Cada minuto muere un niño de enfermedad o de hambre, pero en el año 2000 habrá 650 millones de latinoamericanos y la mitad tendrá menos de 15 años de edad. Una bomba de tiempo. Entre los 280 millones de latinoamericanos hay, a fines de 1970, 50 millones de desocupados o subocupados y cerca de 100 millones de analfabetos. La mitad de los latinoamericanos vive apiñada en viviendas insalubres. Los tres mayores mercados de América Latina, Argentina, Brasil y México, no alcanzan a igualar sumados la capacidad de consumo de Francia o de Alemania Occidental, aunque la población reunida de nuestros tres grandes excede largamente a la de cualquier país europeo. América Latina produce hoy día, en relación con la población, menos alimentos que antes de la última guerra mundial, y sus exportaciones per cápita han disminuido 3 veces a precios constantes desde la víspera de la crisis de 1929. El sistema es muy irracional desde el punto de vista de sus dueños extranjeros y de nuestra burguesía de comisionistas, que ha vendido el alma al diablo a un precio que hubiera avergonzado a Fausto. Pero el sistema es tan irracional como para todos los demás, que cuanto más se desarrolla, más agudiza sus desequilibrios y sus tensiones, sus contradicciones ardientes, hasta la industrialización dependiente y tardía que cómodamente coexiste con el latifundio y las estructuras de la desigualdad, contribuye a sembrar la desocupación en vez de ayudar a resolverla. Se extiende la pobreza y se concentra la riqueza en esta región, que cuenta con inmensas legiones de brazos caídos que se multiplican sin descanso. Nuevas fábricas se instalan en los polos privilegiados de desarrollo: San Pablo, Buenos Aires, Ciudad de México, pero menos mano de obra se necesita cada vez. El sistema no ha previsto esta pequeña molestia. Lo que sobra es gente, y la gente se reproduce. Se hace el amor con entusiasmo y sin precauciones. Cada vez queda más gente a la vera del camino, sin trabajo en el campo, donde el latifundio reina con sus gigantescos eriales, y sin trabajo en la ciudad, donde reinan las máquinas. El sistema vomita hombres y mujeres. Las misiones estadounidenses esterilizan masivamente mujeres y siembran píldoras, diafragmas, espirales, preservativos y almanaques marcados, pero cosechan niños. Porfiadamente, los niños latinoamericanos continúan naciendo, reivindicando su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en estas tierras espléndidas que podrían brindar a todos y todas lo que a casi todos niegan.
Pessoal, essas foram palavras simplesmente formidáveis da introdução do livro Las Venas Abiertas de América Latina, do grande pensador social e escritor uruguaio Eduardo Galeano, obra-prima de 1971. Se vocês gostaram de mais essa leitura literário, sociológico, histórica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. E mais, aqui embaixo desse vídeo você também vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros e das minhas leituras aqui literárias, históricas, sociológicas e filosóficas, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e, segundo a sua capacidade financeira, a sua possibilidade financeira, contribuir para a continuidade desse projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura e tchau, tchau!